Hola amigos, mi nombre es Aníbal Mayer, dedicado a la enseñanza preuniversitaria aquí en Perú. Hoy día quería compartir con ustedes la ley de Lenz, que es un tema que a veces los estudiantes presentan dificultades para graficar el sentido de la corriente inducida y aplicar la ley de Lenz. Para saber de lo que se ocupa la ley de Lenz, primero revisemos rápidamente los descubrimientos de Faraday. Bien, Faraday en 1831 descubre que cuando un campo magnético varía, produce sobre un conductor una corriente inducida. Faraday se encarga de hallar la FEM inducida, la diferencia potencial necesaria para hallar esa corriente. Pero cuando el circuito es cerrado, esa diferencia potencial produce una corriente y esa corriente tiene un sentido particular que no fue analizado por Faraday y que es analizado por Lenz. Vamos hoy día a ver cómo se grafica el sentido de la corriente inducida, aplicar la ley de Lenz en algunas situaciones no comunes, pero primero vamos a hacer un pequeño experimento para comprobar si efectivamente la variación de un campo magnético en un conductor es cierto o no que produce una corriente inducida. Para eso vamos a hacer este experimento. Tenemos aquí un imán, observa por acá primero un imán. Esto es un imán, este es un clavo, mira, podemos observar que el imán atrae al clavo, entonces ves, este es el imán y atrae el clavo, entonces tenemos un imán. Tenemos por aquí, así cerca de la cámara, tenemos acá un solenoide, esta es una bobina, un enrollamiento, y lo que vamos a hacer es este imán moverlo atravesando el área de la bobina. Al variar el campo magnético que atraviesa esta región de la bobina, va a producirse una corriente inducida y esa corriente inducida va a prender este LED. Para hacer esto, para poder ver, debemos mover muy rápido la corriente inducida y para eso vamos a apagar la luz para que nuestra cámara se enfoque en esta porción, ¿no? Mira, enfoca bien esta parte de aquí. Mira, voy a mover esto, entonces voy a apagar la luz para que se pueda ver. Voy a hacer el movimiento lo más rápido posible, mira, y vamos a ver cómo se enciende la LED, el foco LED, y se enciende el foco LED. Cada vez que nosotros movemos y variamos muy rápido el flujo magnético sobre ese conductor. ¿Ves? Ahí lo puedes ver con facilidad. Entonces, a través de este experimento podemos comprobar que efectivamente cuando varía el campo magnético en una región aparece una corriente inducida. Bien, ahora vamos a explicar esto. El campo magnético, al atravesar esta región, esta bobina, atravesar esa área, genera un cambio en una cantidad física conocida como flujo magnético. El campo magnético, por el área, mira el flujo magnético, y cuando lo movemos el flujo magnético va a cambiar. Al cambiar el flujo magnético aparece una corriente inducida en este circuito, y esa corriente inducida, el sentido que va a tener es el que determina la ley de Lenz. Esa corriente inducida es la que prende el LED y eso es lo que vemos que centellea. Como ves, al momento de variar el flujo, la corriente es variable y ese sentido de esa corriente variable es la que queremos calcular. Vamos a pedir a esta cámara que nos siga y nos vamos por este lado a ver lo que se llama la ley de Lenz. Como dice aquí en la pizarra, tenemos la ley de Lenz que permite determinar el sentido de la corriente inducida. Esta ley de Lenz fue una manifestación del principio de conservación de la energía que lo veremos más adelante y este es el enunciado de la ley de Lenz que está en los textos. La corriente inducida, como toda corriente, tiene un campo magnético también. Entonces, el sentido de la corriente inducida en un circuito va a tener un campo magnético que se opone a la variación del flujo magnético que la crea. Algunos libros dicen simplemente que la corriente inducida se opone a la causa que lo produce, pero hay que notar que la causa que lo produce es justamente la variación de un flujo magnético externo a ese circuito que está variando, que es el que justamente descubre Faraday como principal consecuencia o principal causa, perdón, de la corriente, y entonces eso genera la corriente. Entonces hay que entender que en estos problemas hablamos de dos campos magnéticos. Uno es el campo magnético externo, el que va a variar, cuya variación de flujo crea la corriente inducida, y la corriente inducida responde con un campo magnético que vamos a llamar campo inducido. Entonces recuerda, mira, el sentido de la corriente inducida en un circuito va a crear un campo magnético, ese campo magnético se llama también campo magnético inducido, y ese campo se opone a la variación de flujo que la crea. Esta es la forma como se explica normalmente la ley de Lenz. Para explicar la ley de Lenz, para poder desarrollar el sentido de la corriente inducida, tú tienes que siempre tomar el problema en dos instantes, siempre un instante y uno posterior donde veamos la variación.
Este es un caso bastante común que está en los libros. Un imán acercándose a una espira conductora y el imán al acercarse debo tomar un segundo instante donde el imán se ha acercado. Si tú quieres resolver problemas solamente con una imagen, solamente en una posición, no te va a salir. Siempre recuerda que los problemas de Lenz debes tomar dos instantes, un instante inicial y un instante posterior, donde se pueda notar la variación de flujo. Veamos en este caso la siguiente situación. El imán tiene, supongamos, 4 líneas de inducción magnética, de las cuales una logra cruzar el área de la espira, y cuando se acerca el imán, estamos en la segunda situación, mira cómo la cantidad de líneas que atraviesan esta región ha aumentado. Si era 1 en la gráfica anterior, ahora son 4 líneas en la gráfica baja. Entonces hay una variación de este campo externo. Estas líneas en verde, no sé si la cámara puede notarlo, esas líneas en verde son las líneas del campo magnético externo, que es el que está variando, esa es la que está causando a la corriente inducida. Como respuesta a esa variación, como ha habido una variación, entonces aparece aquí una corriente y esa corriente crea también otro campo magnético que llamamos inducido. Ese campo se opone a la variación. La variación, como puedes notar, consiste en un aumento. Entonces, oponerse a la variación, oponerse al aumento, significa que debo poner un campo magnético que evite ese aumento. Oponerse significa eso, evito el aumento. Para evitar el aumento, lo que voy a hacer es colocar un campo magnético inducido de esta forma. El campo magnético inducido debe estar opuesto al campo externo. ¿Por qué se opone? Porque está aumentando el campo externo y yo me opongo a ese aumento. Al oponerme a ese aumento, el campo inducido debe tener ese sentido. La relación entre el campo inducido, el campo magnético en general y la corriente se obtiene con la famosa regla de la mano derecha. El dedo pulgar debe coincidir con el campo magnético inducido y los dedos deben indicar el sentido de la corriente inducida. Quiere decir que si mi dedo pulgar coincide con el campo inducido, ojo, con el campo inducido, entonces los dedos me van a indicar el sentido de la corriente inducida. Esa es la ley de Lenz. Si tú ves que el flujo magnético aumenta, debo oponerme al campo magnético externo, debo poner un campo inducido que se opone para evitar el aumento. Mi dedo pulgar debe coincidir con ese campo inducido y mis dedos deben coincidir con la corriente inducida. Esto de aquí, que es la forma como está en todos los libros, nos lleva a una regla práctica que es la que yo te sugiero y te recomiendo. En todos los problemas solamente vas a encontrar dos casos. Ahí sí te alejo un poquito para que observes todo, se enfoque todo. Solamente hay dos casos. El primer caso es que el flujo aumente, el flujo externo, ese campo magnético externo puede aumentar o puede disminuir. No hay otra opción en ninguna pregunta. Ni a nivel preuniversitario ni universitario vas a encontrar otro caso. El flujo o aumenta o disminuye, no hay más. Un flujo que aumente quiere decir que hay un aumento de líneas. No me interesa si las líneas entran o salen, la cosa es que aumenten, más líneas entrando, más líneas saliendo. Y un flujo que disminuye significa que hay menos líneas de inducción, ya sean entrando o saliendo. Puede ser menos líneas que entran o menos líneas que salen. No interesa si entra o sale, lo que debe interesar primero es la variación. El flujo aumenta porque hay más líneas o el flujo disminuye porque hay menos líneas. Una vez que tú has detectado si hay más o menos líneas, entonces vas a poner tu campo inducido. El campo inducido sigue esta regla, se opone a la variación. Si hay más líneas, se debe oponer a ese campo externo, el campo inducido. Ojo, el campo inducido se debe oponer a ese flujo, a esas líneas del campo externo, porque como están aumentando, al estar en oposición las neutraliza. Si el flujo externo disminuye, entonces ojo con esto, el campo inducido no está en contra, sino está a favor. Si está disminuyendo, si hay menos líneas, el campo inducido trata de evitar la disminución. Entonces recuerda eso, el campo inducido se opone a la variación. Si hay más líneas, se opone para evitar que siga aumentando. Y si disminuye, está a favor para evitar que siga disminuyendo. Una vez que tienes el campo inducido en el circuito, pones tu dedo pulgar coincidiendo con el campo inducido y el giro de tus 4 dedos te va a indicar el sentido de la corriente inducida. Esto que está aquí no tiene ninguna fórmula y eso es lo que crea, a ver si puedes enfocar todo, es lo que crea un poco de dificultad. Toda esta parte que salga, por favor. Solo hay dos casos. Como no hay fórmula, es un poco difícil para los estudiantes recordarlo y entonces hay que pensarlo en cada problema.
Cuando tú veas un ejercicio, concéntrate en solamente hay dos situaciones, o aumentan las líneas o disminuye. Si aumentan las líneas, debo evitar que sigan aumentando, entonces voy a poner mi campo inducido en oposición. Eso es oponerse a la variación. Si veo que disminuyen, las pongo a favor para evitar que sigan disminuyendo. Una vez que tengo el campo inducido, pongo mi dedo pulgar y los dedos me indican el sentido de la corriente. Dos ejemplos típicos en exámenes de ingreso son los siguientes. Tenemos una región donde hay un campo magnético constante y tenemos una espira que está entrando en esa región. ¿Cómo será la corriente inducida? Entonces me voy a imaginar que esta es la espira, a ver si la cámara nos ayuda. Esta es la espira. Imagínate que la espira primero está acá afuera, no hay ninguna línea de inducción y cuando esta espira está entrando en la región, las líneas empiezan a aumentar. Veo ahora más aspas. Veo un aumento de aspas que está cruzando esta región. Entonces, ese es un aumento en el flujo, esa es una variación en el flujo. ¿Cómo es la variación de flujo? Mira, no había líneas y ahora las líneas están aumentando, veo más líneas, más líneas. Si veo más aspas, entonces el campo inducido, ¿cómo tiene que ser? Si hay más aspas, el campo inducido tiene que ser así. Si veo más aspas, veo más líneas, me debo poner entonces en esta región puntitos. El campo inducido debe estar dado por puntitos. El campo inducido se opone. Si son puntitos, el puntito quiere decir saliendo, pongo mi dedo pulgar coincidiendo con el puntito y los dedos me indicarán el sentido de la corriente inducida. La corriente inducida en esta gráfica debe ser así. La corriente inducida va a estar circulando de esta manera en sentido antihorario en esta espira, mientras la espira está entrando en esta región. Una vez que la espira entró en la región y ya está viajando en el interior, como el flujo es constante, ya no hay variación de flujo. Si no hay variación de flujo, no hay corriente inducida. ¿Y qué va a pasar cuando él sale? Esta flecha que dice que está saliendo la espira. Nuevamente cuando sale, fíjate, si mis dedos fueran el área de la espira, yo veo muchas espiras, muchas aspas que cruzan, la espira. Veo la espira, mira, muchas aspas. Y cuando voy saliendo, voy a ver que el número de aspas se reduce hasta que nuevamente quede siendo cero. Si al momento de salir veo que las aspas disminuyen, entonces ahora estoy en el segundo caso. Veo que el flujo disminuye, veo que cada vez hay menos aspas. Entonces mi campo inducido tiene que ser así. Tiene que estar a favor. El campo inducido tiene que estar a favor, evitando que las aspas disminuyan. Como está disminuyendo, yo voy a poner aspas a favor y entonces eso significa que mi dedo pulgar, el aspa que sigue entrando, siempre con el campo inducido, lo voy a poner de esta manera y los dedos me van a indicar el sentido de la corriente inducida. La corriente inducida ahora estaría, mira, de esta forma en sentido horario. Esto sería el sentido de la corriente inducida. Esto sería en sentido horario y la que está por acá sería en sentido antihorario. Otra aplicación bastante sencilla es esta. Tienes un conductor que conduce corriente, una corriente rectilínea o una corriente constante. ¿Cómo será su campo magnético? Por esta regla de la palma derecha, si ponemos un poquito más lejos la cámara, al agarrar el conductor con la mano derecha, las líneas de campo entran por abajo y salen por arriba. O sea, esta región de abajo van a ser aspas que están entrando y por arriba van a estar saliendo. Las aspas se deben graficar así, conforme estamos más lejos de la corriente rectilínea, el campo magnético se debilita y entonces esa es la razón por la que se dibuja cada vez más lejos la separación entre estas líneas de campo. ¿Qué pasaría si una espira se mueve de una primera a una segunda posición? Mira, de una primera a una segunda posición. Entonces, en este gráfico también, nuevamente, vamos a suponer que el espacio entre mi dedo fuera el área de la espira. Vamos a suponer que acá veo 4 aspas y después cuando me voy alejando, ahora voy a ver que disminuye la cantidad de líneas que atraviesa esa región. Si yo veo que al mover la espira hay una disminución en el flujo, cada vez veo menos aspas, entonces me guío de la regla anterior. Si el flujo disminuye, entonces el campo inducido debe estar a favor. Y si está a favor, lo debo dibujar así, debo dibujar aspas también. Mi dedo pulgar debe coincidir con el aspa está entrando, el punto es saliendo, aspa entrando, entonces los dedos me van a indicar el sentido de la corriente inducida. La corriente inducida en esta espira estará de esta manera, será una corriente en sentido horario. Espero que puedan repasar y les pueda ayudar para graficar la corriente inducida. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Chao.